Entonces vamos todos a la serie que continuamos en Lucas, la serie de este evangelio, y vamos al capítulo 21 de Lucas y vamos a estar meditando en esta porción, Lucas 21, versículos del 1 al 4. Lucas 21, versículos del 1 al 4. Le he titulado a la predicación en esta tarde, La ofrenda que agrada a Dios. La ofrenda que agrada a Dios. Lucas 21, versículos del 1 al 4. La ofrenda que agrada a Dios, que Dios se siente complacido, que se siente realmente exaltado con este tipo de ofrenda. Les hablaba que hoy vamos a estar hablando sobre este tema y vamos a pedir la dirección de Dios para que nos guíe. Y no solamente lo que querramos decir o entendamos de este pasaje, sino también que el Espíritu nos guíe a toda la iglesia a poder tener la comprensión de qué son las ofrendas y qué quiere Dios con nosotros. Señor, delante de tu presencia estamos, reconociéndote a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Gracias por la oportunidad que nos das de ser parte de tu reino en salvación. Pero te agradecemos también por la oportunidad que nos das de poder ser parte de este reino en contribución. Ayúdanos a entender a la luz de este pasaje y otros que vamos a ver, porque es tu palabra, tú eres el autor, Señor. Nadie de los presentes es autor de esta escritura tan preciosa. Y que esta palabra, por tu Espíritu, pueda ser iluminada en nuestros ojos y poder ver tu gloria, Señor, y el deseo en nuestros corazones de darte a ti lo mejor, reconociendo que esa es la ofrenda que tú te agradas, la ofrenda que es del corazón, la ofrenda que es del centro del alma, la ofrenda que es respuesta de la gratitud de un ser salvado. En el nombre de Jesús, amén. Hay un personaje en la historia llamado William Colgate, o los hispanos lo conocemos por Colgate. Así que sea uno u otro, usted va a tener la referencia. Este señor nació en el año 1783 en el Reino Unido, pero tuvo que venir a los Estados Unidos siendo muy joven por problemas económicos en el Reino Unido y vivió en Nueva York. Y siendo aún muy joven, tuvo que iniciar su vida laboral porque su madre ya había quedado viuda y tenía él también una hermana pequeña que mantener. Por lo tanto, él a los 16 años, dice que William tomó la resolución de iniciar algunos negocios y dentro de ellos, pues salía por las calles de Nueva York con una caja colgada al cuello en el frente vendiendo jabones. Los jabones Colgate que conocemos los hispanos. Y así comenzó a vender y en altas y bajas de su negocio comenzó entonces a atender directamente a su mamá y también a su hermanita en sus estudios. Fue creciendo el negocio y creciendo. Y en el año 1806, él descubrió lo que hoy conocemos como la pasta Colgate o pasta Colgate. Anteriormente a esto se usaba una pasta en polvo. He leído algunos documentos que se usaba un polvo, como decir azúcar o harina de pan, y con eso las personas se lavaban sus bocas. Pero este hombre descubrió en el siglo XIX lo que hoy nosotros estamos disfrutando, poder utilizar una pasta en crema, y fue un descubrimiento tremendo. Así que pasa él a la historia como un negociante que dio éxito en la cumbre, pero la forma más impresionante que se le recuerda a William es porque él tomó la resolución por su relación con Dios de comenzar a darle el 10% de sus ganancias. Después, como su relación con Dios vio que prosperaba no solamente la espiritual, sino también la económica, pasó entonces a darle a Dios el 20% de sus ganancias. Y así el 30% de sus ganancias, el 40% de sus ganancias, hasta no detenerse, hasta darle a Dios el 90% de sus ganancias y vivir él con el 10% de las ganancias. Se le reconoce en la historia como la persona más rica que vivió solamente con el 10% para él y el 90% para Dios. Por supuesto, esto es respuesta de un corazón que realmente haya encontrado con Dios la respuesta a todas sus necesidades y después de sacar sus cuentas, percatarse que lo que daba
el 90% lo daba para la gloria de Dios. Era una suma bien alta, por supuesto. Hoy estaremos hablando, por supuesto, del tema del diezmo y las ofrendas. Y el tema del diezmo y las ofrendas en las iglesias es un tema altamente controversial. Es un tema bien contrariado. Es un tema que ha creado mucha disputa y es un tema que también ha traído muchas discusiones dentro de la iglesia. De hecho, la mayoría de los pastores no tratan este tema. ¿Qué hacen? Traen a pastores de otras congregaciones y le dicen, necesito hacer una campaña de diezmos y de ofrendas, para no tocar el tema, y esa persona se pasa un fin de semana hablando sobre el dinero. Por supuesto que el objetivo de esta predicación no es meter la mano en su bolsillo. No es mi interés. No creo que el pasaje tampoco lo esté diciendo. Pero además de la controversia que esto pueda traer también, nos dice acá que este tema puede traer la contrariedad de que muchas veces ha habido grupos eclesiásticos que han abusado de este tema, principalmente los de la prosperidad. Y ellos sí directamente van con un sable a buscar el dinero de los contribuyentes. Ahora, ¿cómo lograr un equilibrio entre los que meten la mano en el bolsillo de una manera muy errada y no bíblica? ¿Cómo poder tocar el tema sin que lleguemos al otro extremo? Aquellas personas que no sienten en su corazón el deseo de darle para Dios más que para dar en una iglesia. Bueno, el equilibrio lo encontramos en un pasaje como este y otros pasajes que vamos a estar viendo. La viuda pobre, con la declaración de Jesús, muestra el impacto que tuvo y la declaración que Jesús hace sobre esta señora, que llega entonces a dar su ofrenda y Jesús lo menciona de una manera relevante. Recordemos el domingo pasado. ¿Qué sucedió el domingo pasado? Estuvimos hablando de Jesús enfrentando los ataques de sus enemigos, ¿lo recuerdan? 3 ataques vimos. Vimos ataque a su autoridad, ¿lo recuerdan? Vimos ataque también con el gobierno romano y vimos el ataque de los saduceos en el tema de la resurrección. Pero al final de ese pasaje, Lucas hace algo extraordinario. Lucas tuvo que haber tenido una pluma impresionante y sobre todo de su pluma, de manera de escribir, también el Espíritu Santo, que es lo más importante, guiándole a esta referencia. Miren lo que dice el capítulo 20 final y en la transición al capítulo 21. Vayamos al pasaje. En este pasaje que vamos a ver, Lucas 20, 45 al 47, vamos a ver el contraste que Lucas da entre la hipocresía de los escribas y la sinceridad de esta viuda. Vamos a ver estas dos cosas. Lucas hace esa transición. Leamos, Lucas 20, 45 al 47. Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos. Sí, Lucas capítulo 20, 45 al 47. Y oyéndolo todo el pueblo, dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Así que así termina el capítulo 20 de Lucas. Jesús está dando un consejo, una referencia a sus discípulos, cuidado con los escribas y los fariseos, porque estos son hipócritas. Y el capítulo 21 inicia con una persona sincera, no un hipócrita. Dice acá también el pasaje que devoraban o devoran las casas de las viudas. ¿Qué significaba eso? Que estos hipócritas, fariseos o escribas, iban a devorar las casas de las viudas. Bueno, cuando una viuda, dice el contexto judío, que cuando una viuda enviudaba, o una mujer, una señora enviudaba, recibía toda la herencia de su marido. Algunas tenían menos, otras más. ¿Qué hacían estos habilidosos hipócritas? Le daban ofrecimiento de su atención religiosa para cobrarles altos dividendos. En otras palabras, devoraban toda la economía que el marido ya fallecido había dejado a la esposa, a la viuda. Por lo tanto, estos hombres eran habilidosos. Y Jesús, Lucas lo toma, dice que estos hombres iban a las casas de las viudas, ¿qué? A robarle el dinero. Entonces vemos a estos escribas hipócritas y ladrones. Y vemos el contraste de Lucas, que entonces inicia el capítulo 21 ¿con qué? Con una viuda sincera y pobre.
El contraste de los dos, Lucas lo narra y nos da la muestra también del contraste que Jesús está ahora tratando de resaltar en el pasaje. Y es menester que esto nos muestre a nosotros que el contraste de estos dos extremos pudiera llegar entonces o a la hipocresía en cuanto a dar a Dios, también aún el extremo bueno es la viuda que da todo lo que tenía. Así hace Lucas esa transición y esa transición nos lleva entonces al pasaje que hoy vamos a estar ocupando. Lucas 21, del 1 al 4. Miren lo que dice el pasaje. Levantando los ojos, vio a los ricos, hablando de Jesús, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Aquí vemos el contraste. Capítulo 20, unos hipócritas que Jesús aconseja, aléjense de ellos, estén atentos, abran los ojos. Y ahora capítulo 21, una viuda que llega ahí escondido donde no quiere que nadie lo vea porque viene con un dinero muy pequeño. A los ojos de los hombres, la ofrenda de la viuda era realmente bochornosa. A los ojos de los hombres, la ofrenda de la viuda era realmente bochornosa. Era realmente bochornosa. ¿Qué era la ofrenda? Esta ofrenda llamada el arca de las ofrendas. Bueno, el arca de las ofrendas nos cuenta, usted ha leído libros de historia judía o aún comentarios. El arca de las ofrendas eran 13 grandes cofres que estaban en una parte llamada en el templo el lugar de las mujeres. Y estos 13 cofres eran llamados las ofrendas de las trompetas. ¿Por qué? Porque tenían una forma de embudo. Estas 13 ofrendas estaban allí en ese lugar y cada una tenía o representaba una parte única del templo. Por ejemplo, utensilios. Una de ellas eran usados para los utensilios. Otras eran usados para los sacerdotes. Otras eran usados para la leña de los holocaustos. Y así, cada una de las 13 tenía una función. Y usted iba ofrendaba en cada una que entendía. Sin embargo, la ofrenda de la viuda dice que eran 2 blancas. ¿Qué era esta moneda? En el tiempo de Palestina, esta moneda era la moneda más pequeña que existía. Quiere decir que esta mujer lo que tenía de su fortuna eran las 2 monedas más pequeñas que había en Palestina en ese tiempo. Más o menos sería el equivalente de 1/8 de 1 centavo nuestro hoy. Se imaginarían lo que tendría ella, gran fortuna. Quiere decir que a los ojos de los hombres, estos 2, decimos en mi país, kilos prietos, 2 centavos que estaban, cualquiera lo tiene en cualquier parte de la casa, era la fortuna de esta viuda. A los ojos de los hombres era bochornoso dar estas 2 blancas. Pero a los ojos de Dios, a los ojos de Jesús, dijo que ella había dado ¿qué? Más que todo el mundo. Porque en su pobreza, y los ricos daban en abundancia porque era lo que les sobraba, pero en su pobreza, cuando esta mujer no miró la ofrenda, no miró el templo, no miró los sacerdotes, cuando esta mujer miró a Dios, dio todo lo que tenía. O sea, vemos el contraste de los fariseos y vemos el contraste de esta mujer. Jesús quería resaltar esto. A pesar de tan poco dinero que esta mujer dio, por supuesto, ella dio, y Jesús dijo que ningún otro había dado como esta mujer había dado. Por lo tanto, podemos decir que Dios, y esta es la idea principal de este tema. Escuche bien esto, si no entendió nada más, al menos entienda esto. Dios no está buscando tu dinero. Dios está buscando tu vida, tu corazón. Esto es importante que lo entendamos para la hora que vayamos a darle a Dios. ¿Dios demanda que le demos? Sí. Eso está en toda la Biblia y ahora lo vamos a ver. Pero Dios no está buscando tu dinero. Le pertenece a Él. O sea que no es tu dinero tampoco, es de Él. Pero Dios no está buscando tu dinero, ni pone una pistola en nuestras cabezas para que tengamos que dar. No, Dios está buscando que nosotros le reconozcamos a Él como el único Dios verdadero y de dónde nos ha sacado. Cuando miramos atrás y vemos de qué lodo o de qué pudrición nos ha sacado y veamos cuán agradecidos podemos estar por esa salvación tan grande como esa viuda, vamos a querer dar todo. Pero vamos a ver las formas que Dios nos explica acá de dar. Así que Dios no está buscando tu dinero, Dios busca tu corazón, Dios busca tu vida. En los temas del diezmo le decía lo controversial que es por todo el abuso que ha habido de este tema.
pero hoy trataremos de verlo con la mayor seriedad y que Dios quiera y el Espíritu pueda tocar nuestras vidas para que a la hora de dar no perdamos de vista al Señor y el proceso de salvación en el que Él nos está trayendo. Algunas preguntas de este tema que son muy comunes. Por ejemplo, ¿debe un cristiano diezmar? ¿Debe un cristiano ofrendar? ¿O debe un cristiano hacer las dos cosas? Diezmar y ofrendar. Eso es un tema muy controversial en la iglesia. Otra pregunta, ¿aparece en el Nuevo Testamento la orden de diezmar? ¿O la orden de ofrendar? ¿O las dos cosas que dice la Biblia? Ya les digo que es un tema muy poco tratado. Por lo general no se tocan estos temas. Hoy nos tocó. ¿Es pecado si un cristiano diezma? ¿Es pecado si un cristiano ofrenda? ¿Es pecado si un cristiano hace las dos cosas? Bueno, yo creo que es pecado si un cristiano no hace ninguna de las cosas. Ahí yo creo que está el grave problema. ¿En qué se basa, otra pregunta, la iglesia neotestamentaria para decir que un cristiano tiene que diezmar? ¿En qué se basa una iglesia neotestamentaria para decir que un cristiano tiene que ofrendar? ¿En qué lo basamos? Son preguntas generales, retóricas, que es lo que queremos tratar. ¿Es la ofrenda, por última pregunta, es la ofrenda más que el diezmo? Quiere decir que yo debo diezmar y después de esto, plus taxes, o sea, plus la ofrenda o plus otro ministerio. ¿Qué debe hacer el cristiano al respecto? Bueno, es lo que tratamos de ver en esta tarde. Vamos a ver entonces un concepto importante antes de entrar en el primer punto. Es importante que usted tenga esto en mente en todo lo que vamos a ver y los pasajes que vamos a estudiar. Ojo con esto. Las ofrendas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, tienen dos órdenes: ofrendas obligatorias y ofrendas voluntarias. Ofrendas obligatorias y ofrendas voluntarias. Así que vamos a estar viendo en cada uno de los pasajes que mencionan este tema si era una ofrenda obligatoria o si es una ofrenda voluntaria. Y al final vamos a estar viendo si la iglesia del nuevo pacto está en el orden de lo obligatorio o de lo voluntario. ¿Ok? A la luz de la Biblia. Aquí no va a hablar otro que la Biblia. Y tal vez las respuestas que encontremos en la Biblia no son las que estamos adaptados. ¿Saben por qué? Porque muchas veces es triste, pero la tradición religiosa nos ha pasado por encima de este libro. Entonces, lo que pasa muchas veces es que entonces a un lado de la balanza está la Biblia y al otro lado de la balanza está lo que se nos ha enseñado desde que éramos pequeños. Ahora, ¿qué vamos a creer? Todo tiene un riesgo en la vida. O creemos lo que dice la tradición por tanto tiempo, o creemos lo que dice este sagrado libro. Yo soy de los que considera que aún, pese a lo que sea, o al precio que haya que pagar, prefiero agarrarme de este libro en todo. Usted me va a traer una revelación nueva. Esta semana puse en Facebook, los que me siguen en Facebook, si me trae una revelación, apunte con el dedo qué parte de este libro es. No me venga a hablar fuera de aquí. O sea, si me va a hablar, hábleme que tiene que estar acá. Y es lo que queremos ver, este tema de los diezmos y ofrendas a la luz de este extraordinario libro. Dicho esto, vamos al primer punto. Primer punto, el diezmo o la ofrenda antes de la ley. El diezmo o la ofrenda antes de la ley. O sea, cuando no había ley en el pueblo de Israel, ¿qué pasaba con la ofrenda? ¿Qué pasaba con el diezmo? Y vamos a ver estos dos temas, la obligatoria y la voluntaria. Entonces veremos diezmo y ofrenda antes de la ley. El libro antes de la ley, Génesis. Quiere decir que tenemos que ir a Génesis a ver qué ocurrió allí con las ofrendas. En este libro de Génesis, ojo con esto, no vemos, mis hermanos, por ningún lugar, que Dios haya exigido ningún tipo de ofrenda. Ni la una ni la otra. O sea, vamos a ver en Génesis, antes de la ley, que Dios no exigió ningún tipo de ofrenda, ni obligatoria, ni aún voluntaria. Vamos entonces a la Biblia y vamos a ver que la relación del hombre con Dios, esa relación de gratitud con Dios, fue lo que llevó a los hombres a proceder en ofrenda, en darle a Dios de una manera voluntaria. Primera ofrenda que aparece en el libro de Génesis. Vamos a Génesis 4, versículo 4. Primer libro de la Biblia, Génesis 4, versículo 4. ¿Qué ofrenda encontramos allí? Dice la Biblia, Génesis 4, versículo 4. ¿Están conmigo? Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová.
Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Esta es la primera ofrenda que se registra en la Biblia. Ahora, no se dice ni en este pasaje, ni anterior, ni después, que Dios haya exigido a estos dos hermanos una ofrenda. Después búsquenlo en su casa, manosee la Biblia, estúdielo. No existe una porción que diga, Abel, Caín, denme una ofrenda, denme una ofrenda. No. Entonces podemos sacar quizás alguna conclusión al no verlo registrado en la Biblia, que ellos, quizás por costumbre de sus padres, enseñanza de sus padres, no lo sabemos, pero ellos vinieron de manera voluntaria a ofrecer a Dios sus ofrendas. Vinieron de manera voluntaria a ofrecer sus ofrendas. Bueno, Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. ¿Qué pudo haber pasado allí? ¿Lo dice el pasaje? No lo dice. Lo que sí podemos es inferir de ese texto, lo que sí podemos sacar como deducción quizás del texto, es que Dios aceptaba quizás una ofrenda animal, pudiera ser, o que Abel tomó de lo más gordo de sus ovejas, de sus animales, o sea, tomó lo mejor que él tenía para ofrecerle a Dios. Pudiéramos pensar, pero no lo dice tampoco el pasaje. Lo que sí podemos sacar, y es el tema que estamos viendo, es que Abel y Caín, los dos trajeron sus ofrendas voluntarias, no fue obligatoria. ¿Correcto? Seguimos entonces a la siguiente ofrenda. Génesis capítulo 8. Mueva un poquito las hojas en Génesis y vamos al capítulo 8. Génesis 8, 20, versículo 20 nos dice: y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. ¿Qué pasaba aquí? Recuerden, termina el diluvio, ya la humanidad fue exterminada. Todo ser vivo, junto con los hombres, todo animal, todo ser vivo muere. Solo los que están en el arca sobreviven. Y después de una experiencia como esa, cuando Noé sale del arca, ¿qué le sucedió? La gratitud era tan grande, estaba tan agradecido a Dios, que voluntariamente, no aparece un pasaje allí que diga, cuando salgas del arca recuerda ofrecerme sacrificio. No. Él en gratitud dice que mató esos animales limpios y los ofreció a Jehová el Señor. Entonces vemos esta segunda ofrenda que, como la primera, también tiene un carácter voluntario. Bien. Otro pasaje, el que sigue de la ofrenda. Del capítulo 8 de Génesis vamos al capítulo 12. Mueva unas hojitas más. Capítulo 12. Y ahora nos encontramos con otro patriarca. ¿Cómo se llama este señor? Abraham. Y ahora vemos con Abraham, capítulo 12, versículo 7, que Abraham, miren lo que hizo cuando Dios le llama. Dios le hace un llamado. Recuerden que la caída de la humanidad, desde el capítulo 3 hasta el 11, fue la caída estrepitosa del hombre. Hasta llegar al capítulo 11 con la Torre de Babel. Pero Dios mantuvo la promesa de la simiente llamando a Abraham. Cuando le llama y le dice que en él habría una descendencia, que serían benditas en él todas las familias de la tierra o las descendencias de la tierra. Entonces, ¿qué hace Abraham? Miren el capítulo 12, versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. ¿Hay algún pasaje que diga que esta ofrenda Dios se la pidió? Una vez que yo te llame, pues dame una ofrenda. No lo dice el pasaje. Que fue también, como al principio, con Abel y con Caín, como con Noé. En el caso de Abraham, igualmente. La expresión de gratitud del hombre es adorar a Dios con ofrenda. O sea, de cierta manera nosotros damos a Dios de lo mucho que Él nos da. Y es una expresión de gratitud. Si no tenemos esto en mente, mis hermanos, vamos a dar de una manera legalista a Dios. Y eso es pecado. Si no tenemos en nuestra mente la salvación tan grande que Dios está operando en nosotros, y la ofrenda es la respuesta de esa gratitud, mis hermanos, vamos a ser legalistas porque vamos a dar o para comprar el favor de Dios, o vamos a comprar porque esto es una meta que tengo que cumplir, o porque alguien está chequeando. Yo no sé cómo es acá, ojalá que no, pero hay iglesias donde chequean día, la hora, lo que usted dio. Yo estuve en una iglesia en la cual ponían hasta carritos, como caminaban los carritos, una pizarra con nombres de los miembros de la iglesia. Mi hermano, no aparece eso en ningún lugar de la Biblia. Que tengamos que estar controlando lo que Dios provoca en el corazón de cada uno de sus hijos para dar voluntariamente. En el caso de Abraham lo vemos así. Esta ofrenda también fue voluntaria. Dios no pidió ofrenda a Abraham, pero Abraham ofreció
esta ofrenda. Ahora bien, vamos a entrar ahora donde se menciona las dos ocasiones antes de la ley que se menciona el diezmo. Hay dos ocasiones antes de la ley que se menciona el diezmo. Ahora, estas dos ocasiones no entran dentro de la cualidad obligatoria, sino voluntaria. Y no deben ser usadas para la iglesia neotestamentaria. ¿Por qué? Ahora vamos a ver el por qué. O sea, las dos formas de diezmo que hay antes de la ley, Abraham y Jacob, no deben ser usadas o no deben ser aplicadas, hermenéuticamente no deben ser aplicadas en cuanto a interpretación en el Nuevo Testamento a la iglesia. ¿Por qué? Vamos a la primera. Génesis capítulo 14, versículo 20. Esta es la primera referencia antes de la ley de diezmo. Génesis 14, 20. Contexto, porque lo voy a leer nada más que una porción. Abraham tiene a su sobrino Lot, lo toma el ejército enemigo, él va a rescatarlo, vence y regresa a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, y dice el pasaje, Génesis 14:20, al final, y le dio a Melquisedec, Abraham, los diezmos de todo. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿De qué diezmos está hablando acá? ¿De qué diezmos habla acá? No dice, en primer lugar, que Abraham diera este diezmo de todo porque Dios se lo haya exigido. Yo te di a tu sobrino Lot, pues entonces me tienes que dar el diezmo. No aparece, o sea, no podemos sacar esa interpretación de la Biblia. No aparece. Abraham igual, en un gesto de agradecimiento a Dios que le devolviera a su sobrino, ahora pasa por Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, y da el diezmo no de lo que él había ganado en su vida, no del mucha ganado y muchas otras cosas, riquezas que tenía, sino el 10% del botín, como dice Hebreos. El 10% del botín que alcanzó de esos enemigos. Un detalle, nunca antes de este suceso, Génesis 14:20, nunca antes, después de este suceso, Abraham volvió a dar diezmos. Lo hizo solamente una vez. O sea que Abraham toma la referencia de agradecimiento y optó por el 10%. Podía haber optado por el 20%, podía haber optado por el 15%. Optó por ese botín, sacar lo mejor, que la expresión del hebreo es lo mejor de ese botín, y lo llevó al sacerdote para apoyar y de cierta manera decir, estoy agradeciendo a Dios porque Él me permitió hacer esto o aquello. Es como, por ejemplo, usted vende una casa, usted vende un auto, usted vende algo y le da una buena ganancia. Y usted, mis hermanos, sin que ningún hermano se entere, ni aún el pastor, usted llega donde está Dios y le dice, Señor, estoy agradecido, se dio bien esta gestión. No puede estar usted pensando en que va a estar pagando el favor de Dios. Ojo con esto. Usted no va a ofrendar para decir, Señor, te estoy pagando tú. Eso no. Eso es como pagar la salvación. Alguien viene y le compra un perfume a usted, por ejemplo, y usted se imagina cuando le compran el perfume a usted, y usted dice, wow, este perfume me encanta. ¿Y qué hace usted? Mete la mano en el bolsillo y dice, ¿cuánto costó el perfume? ¿Cómo se sentiría la persona que le está regalando el perfume? Eso es decirle a Dios, vengo con la ofrenda para pagarte lo que tú hiciste por mí. No. La ofrenda es un gesto de agradecimiento y alabanza al Rey de Reyes que nos está concediendo una bendición, la que sea. Y eso hizo Abraham. Abraham llega de esa batalla, viene con su sobrino y al sacerdote le dice, yo estoy agradecido a Dios, lo mejor del botín para el Señor. Lo mejor no es para mí, para el Señor. Pero les reitero, esto no pasó ni antes ni pasó después con Abraham. Fue un momento puntual y nadie le puso una pistola a Abraham en la cabeza. Esto tenemos que tenerlo presente para saber que fue una ofrenda de gratitud y voluntaria al rey. Así que esta forma de diezmo de Abraham no debe ser usada como referencia para diezmar en la iglesia del Nuevo Pacto. Segunda referencia es la de Jacob. Si la primera no podíamos usarla, mi consejo es que esta tampoco se use. Esta menos. Génesis 28. Movamos las hojitas nuevamente. Vayamos a Génesis 28. Génesis 28, ¿qué nos dice? Leo la porción que hace énfasis el pasaje y dice Génesis 28, 22. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti.
y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Por qué no podemos usar esta referencia del diezmo antes de la ley para la iglesia del Nuevo Testamento? Mi hermano, porque este hombre era un hombre delincuente, medio delincuente. Este era un hombre que estaba acostumbrado a canjear sus negocios. ¿Recuerdan con su hermano? ¿Qué le hizo al hermano? Este hombre, la referencia que tiene con el hermano fue que le arrancó de las manos la primogenitura por un plato de lentejas. Pero ahora con el Señor quiere hacer lo mismo. Dice, si tú me prosperas, pues entonces te doy el diezmo. Vamos a hacer un negocio. O sea que lo que Jacob está haciendo acá con Dios es bajo, es feo. Le está diciendo a Dios, si tú me das, pues, bueno, podemos entrar en un negocio y te puedo dar el 10%. Mi hermano, eso no es una referencia para diezmar. Si usted tiene el diezmo como referencia, ok, pero esta no puede ser. O sea, yo no estoy diciendo que el diezmo sea pecado, estoy diciendo que los que se apoyan en este versículo para decir que deben diezmar, este no es el mejor pasaje. Hay que escoger otro, este no. Entonces vemos a Jacob, que la motivación no era rendirle gratitud a Dios en las bendiciones que estaba acercando a su vida en el llamado del linaje del Mesías, sino que vemos un hombre ahora que se está aprovechando de un Dios misericordioso y amoroso y que le está ahora diciendo, vamos a hacer negocio. Este es el deal que vamos a hacer ahora. El negocio tú me das, yo te doy, si no me das, pues no te doy. Entonces, ese es el negocio que es un negocio muy, muy malo. Ahora, hasta ahora hemos visto las expresiones, ya sean ofrendas o ya sean diezmos, voluntarias de hombres antes de la ley que entregaron a Dios de cierta manera. Ahora, ¿cuál fue la primera y la única vez donde antes de la ley el diezmo fue obligatorio o la ofrenda fue obligatoria? ¿Sabe dónde fue? Tenemos que remontarnos al final de Génesis e ir a Egipto. En Egipto fue la única ocasión antes de la ley que el diezmo y la ofrenda fueron obligatorias. Vamos conmigo a Génesis capítulo 41. El final casi de Génesis, capítulo 41, verso 34. ¿Recuerdan el contexto? Está José vendido por sus hermanos. Lo toman estos vendedores, lo llevan a Egipto. Ahora está en Egipto. Sufre el embate de la mujer de Potifar, ¿lo recuerdan? Va a dar a la cárcel. En la cárcel entonces después, por la interpretación de los sueños del faraón, es sacado de la cárcel. José interpreta los sueños. Recuerdan, 7 años de abundancia, 7 años de escasez. ¿Y qué sucede allí? Miren lo que dice el pasaje. Génesis 41, 34. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. ¿Qué era hacer el quinto de la tierra? Un quinto, si usted saca ahora matemática, tenemos aquí hermanos que estudian finanzas y matemáticas, es la quinta parte. Y la quinta parte de cualquier cantidad sería el 20%, ¿correcto? Me ayudan los matemáticos. Yo no soy tan bueno con las matemáticas, soy mejor con las letras. Pero el quinto es el 20%. ¿Qué estaba sugiriendo José? Para los años de abundancia, antes de que lleguen los de escasez, vamos entonces a hacer un impuesto del gobierno, reitero, un impuesto del gobierno donde toda persona tenga que separar el 20% y dárselo a Faraón. Faraón lo va a guardar para cuando llegue el tiempo de escasez. Así que este impuesto ¿era voluntario? No. Era un impuesto obligatorio y era un impuesto del pueblo de Israel. No, era un impuesto del gobierno, en este caso, Egipto. Miren lo que dice Génesis 47, más adelante, ya estamos terminando Génesis 47, versículo 24. Génesis 47, versículo 24. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar la tierra, y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. Así que esta ley se quedó estable allí porque hacía falta que dieran el quinto, el 20%, y el 80%, lo demás, era para él, para su casa, para todos los suyos, sus hijos y todos los demás. Es bueno entender que este tema en Egipto no solamente fue obligatorio, sino que todos tenían que rendir constantemente un informe al respecto. Es como, por ejemplo, que tengan ustedes acá, o todos vivimos acá en los Estados Unidos. Tenemos que rendir impuestos.
Y creemos, yo soy de los que lo creo, que los gobiernos son puestos por Dios. Aunque hayan gobernantes que sean impíos, como el que tenemos acá. Pero aún a este gobernante impío, Dios permitió que estuviese. O sea, los gobiernos entran y salen porque Dios pone rey y quita rey. Y si yo creo que este gobierno, en esta gran nación, porque eso sí, el gobernante puede que no, pero la nación sí es una nación grande, que Dios nos ha permitido vivir acá y que tenemos que estar agradecidos para vivir en este país, debemos dar impuestos. ¿Es obligatorio o es voluntario? Miren, no es voluntario. Toda persona que vive en un país debe rendir impuestos. O sea, toda persona que vive en un país debe rendir impuestos. Eso es lo que nos dice la Biblia. Eso es de carácter obligatorio, no es opcional. Te dice, bueno, yo no quiero, me quiero esquivar. Ok, cada quien puede hacer lo que sea. Pero los que se esquivaban en el caso de Egipto, se iban. En el caso que vamos a ver después, en Israel, no morían, pero Dios podía pasarle sentencia. Hay un impuesto que tenemos que pagar, es obligatorio. Vivimos y hay que pagar impuestos. Eso pasó siempre, desde Egipto hasta la fecha hay que pagar impuestos de carácter obligatorio. Ahora bien, hay algo que pasa acá, además de estos impuestos, que es lo que se llama la ofrenda voluntaria. Y esa ofrenda voluntaria sí aparece en la Biblia también, desde el Apocalipsis, desde Génesis hasta el Apocalipsis, como ofrenda de gratitud al Señor. Y ya no es obligatoria. Y notemos la diferencia. El impuesto al gobierno, Egipto, Israel, quien quiera que sea, Estados Unidos, es de carácter obligatorio. Pero la ofrenda que damos a Dios es de carácter voluntaria. Y vamos a ver después en el Nuevo Testamento. Pero hasta ahora estamos allí. O sea que hay ofrenda obligatoria, siempre fueron impuestos, las obligatorias, al Estado, al gobierno. Y las ofrendas voluntarias fueron directas a Dios. ¿Para qué? Para gratitud de lo que Dios estaba añadiendo en bendiciones. Hasta ahora estamos claros. Vamos entonces a ver el diezmo y la ofrenda en la ley. Segundo punto. Diezmo y ofrenda en la ley. Ya vimos el diezmo y la ofrenda antes de la ley. Ahora vamos a ver el diezmo y la ofrenda en la ley. El diezmo en Egipto hemos dicho ya que fue un impuesto obligatorio. ¿Saben qué pasó con el impuesto de Israel? ¿Ustedes creen que eran voluntario o era obligatorio? El impuesto de Israel, el diezmo de Israel. Bueno, el diezmo de Israel, les cuento, para los que pensaban que eran voluntarios, no era voluntario. Era un impuesto obligatorio. Era un impuesto obligatorio, porque ¿saben qué? Mantenía a la nación. Era un impuesto de monarquía teocrática. Esa es la diferencia con Egipto. En Egipto había un dictador que se creía Dios y ese dictador tenían que adorarlo como Dios y rendirle ese impuesto. Era diferente. En Israel se usaba el diezmo, que era también obligatorio, pero para mantener esa monarquía teocrática, Dios gobernando por medio de fuese un rey, ya fuese sacerdotes, Dios reinando a través de su palabra, como después pasó en el Sinaí. Dio su palabra, dio el decreto de su ley. Así que esta es la diferencia en cuanto al tipo de gobierno, pero el carácter de la ofrenda era el mismo, obligatorio y para sostener el gobierno. Miren lo que pasaba con el diezmo de los israelitas, que era de carácter obligatorio. 10% al año para los levitas. 10% al año para los levitas. ¿Qué era esta ofrenda? Los levitas eran obreros que estaban como sacerdotes de una tribu que atendían los sacrificios y atendían todo lo que tenía que ver en el holocausto, todo lo que tenía que ver en el tabernáculo. Quiere decir que estos levitas trabajaban 24/7 allí, proporcionándole al pueblo también el servicio de sacerdocio, la ayuda y ministración a cada uno. Por lo tanto, Dios estipuló que ese diezmo fuese destinado a aquellos obreros que estaban a tiempo completo. Dice la Biblia, ahora voy a saltar en otros pasajes, Números 18:24. Números 18:24 dice así: porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel. A los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel. Número 18:24 para los hermanos que anotan. Si no pudo encontrar la cita a tiempo, bueno, anótela y seguimos porque son varias citas. Entonces, ¿este diezmo en qué consistía? En sostener a los levitas. ¿Y era de carácter voluntario? No, obligatoria. Una vez al año se daba ese diezmo. Segundo diezmo, eran 3 diezmos. Segundo diezmo de Israel.
era el diezmo para la festividad, para lo relacionado con el templo, para lo relacionado con ya los sacrificios en sí, para todo lo que fuese utensilios y todo lo que se utilizaba, animales y todo lo que se utilizaba para estas festividades. Ese 10% era dado una vez al año de carácter obligatorio. Entonces, dice Deuteronomio 12:6, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de manos vuestras o de vuestras manos. Entonces nos dice acá que este es el segundo diezmo que daba Israel. Les reitero, primer diezmo a los levitas, una vez al año. Segundo diezmo, 10% para las festividades, para el tabernáculo, todo lo que tuviese que ver con sacrificio. Y tercer diezmo, eran 3 diezmos. Tercero, cada 3 años era para darlo a los pobres, para darlo a los necesitados. Este se encuentra en Deuteronomio 14:28. Dice, a fin de que cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año. Entonces, 3 diezmos tenía que Israel dar, no de carácter voluntario, de carácter obligatorio, para sostener el gobierno teocrático que Dios había estipulado y para sostener cada una de estas áreas. Entonces, si resumimos, en el año, un israelita tenía que dar ¿cuánto? Aproximadamente el 23.3% de una ofrenda o un diezmo que era de carácter obligatorio. Así que si vamos a tomar como referencia al Nuevo Testamento y si vamos a decir, bueno, vamos a tomar el diezmo de Israel, que era el antiguo pacto, al nuevo pacto, la iglesia, mis hermanos, yo creo que hermenéuticamente no se debe usar. Yo creo que es una muy mala interpretación, porque de lo contrario, muchos vienen acá, o muchos de nosotros venimos a dar el 10%. Sin embargo, dice acá que era el 23%. Muchos dan de manera voluntaria, dice acá que era obligatorio. O sea, que no es una referencia para el nuevo pacto. De hecho, no existe un pasaje en la Escritura que diga que del antiguo pacto ese diezmo pasara al nuevo pacto. No aparece. Bueno, si usted lo encuentra, yo necesito que me lo enseñe. Porque no aparece. Algunos que han tomado en la iglesia contemporánea el pasaje o los pasajes que hablan del diezmo de Israel para pasarlo a la iglesia, mis hermanos, están haciendo una fuerza hermenéutica del pasaje y no debe ser aplicado. Son 2 pactos diferentes, antiguo y nuevo pacto, y la iglesia ya no está en el antiguo pacto. Por lo tanto, no está sujeta por obligación, ahora vamos a hablar de ese tema, pero no está sujeta por obligación a dar estos 3 diezmos, como lo hacía Israel. ¿Ok? Entonces, lo que sí pasa al nuevo pacto, ¿saben qué es? Los principios. Eso sí. Pero no la obligación del diezmo. Pero los principios sí. ¿Por qué? ¿Cuáles eran los 3 principios? Primero, sostener a los obreros a tiempo completo. Eso sí pasa. O sea que en el nuevo pacto también, allá había levitas en el antiguo pacto, en el nuevo pacto hay obreros como pastores, ancianos, evangelistas, misioneros. Hay personas que hay que sostener en la obra. El principio sí pasa, pero no la obligación de sostenerlo con una cantidad X. Segundo, dice que para el templo, miren, todo lo que ustedes ven acá, todo cuesta. Una silla, poner la carpeta, los equipos electrónicos, los equipos de música, las cámaras, todo cuesta. Entonces, ¿de dónde se sacaría? Bueno, ellos sostenían el templo con el segundo diezmo porque aportaban con ese. O sea, que el principio sí pasa al nuevo pacto, no la obligación. Y tercero, el tercer diezmo que era para los pobres y los necesitados. O sea que también pasa. Cuando hay una necesidad, la iglesia puede cooperar y debe cooperar para ayudar a los hermanos en necesidad. Así que los principios sí pasan. Pero debemos tener claro que como sistema, y escuchen estas palabras, sistema tributario obligatorio no pasa del antiguo al nuevo pacto. Esas palabras son legales. Sistema tributario obligatorio no pasa al nuevo pacto. No aparecen pasajes que puedan apoyar eso. Así que el diezmo en el Antiguo Testamento con Israel era de carácter obligatorio y los principios sí podemos aplicarlos, pero no, o sea, estaría mal que nadie pueda decirle a otra persona, tienes que dar el 23%, recuerda, de todas tus ganancias, una vez al año, reúne tu dinero y das diezmo de una cosa, diezmo de la otra y diezmo de la otra. Eso no aparece así. Ahora, el principio sí, y vamos a ver cómo lo menciona. Pregunto, ¿tiene el cristiano entonces la obligación de diezmar? La respuesta es no. ¿Tiene la obligación de diezmar? No. ¿Debe dar a Dios? Sí.
pero no tiene la obligación. No aparece en ningún lugar donde haya obligación de diezmar. Si usted da el diezmo como referencia, ok, pero no aparece en el Nuevo Testamento que a la iglesia, sea Jesús, sea Pablo, sea Pedro, hayan dicho, recuerden que obligatoriamente tenemos que dar este 10%. O sea, no aparece ese pasaje. Otra pregunta, ¿es pecado diezmar? Pues la respuesta es no, igual que la primera. ¿Debe obligatoriamente dar el 10%? No, pero ¿es pecado diezmar? Tampoco, no es pecado. Si usted lo tiene como referencia, mire, está bien. Si usted tiene como referencia dar el 10%, no es que eso sea pecado, eso no es pecado. Yo creo que es pecado, ¿saben qué? Que usted esté dando por dos razones ese diezmo. Que usted esté dando para comprar el favor de Dios, o segundo, que usted esté comprando para cumplir algo que usted tiene. No, yo si no doy el 10% tengo que cumplirlo. O sea, es un cumplimiento de metas. Usted da el 8% y no puede llegar al 10%, y usted se queda el mes preocupado porque le falta el 2%, Dios no va a añadir bendición en usted. Eso es pecado. O sea, si esa es la motivación de tu diezmo, está mal. Ahora, si la motivación del diezmo, porque tú en tu corazón has decidido dar el 10%, y está bien, cada quien decide el % que quiera o la cantidad que sea, eso es voluntario. Pero si usted decide el 10%, que no sea por carácter legalista. Ojo con esto, que no sea por carácter legalista. Que usted diga, bueno, me está controlando alguien o yo con Dios necesito hacer esto porque si no, Dios va a estar y me va a castigar si yo no doy el 10%. Tengo un amigo en un lugar X en este país que él considera que la persona que no diezma será castigado por Dios. Eso es legalismo. Y en las redes esta semana escuchaba a una, que no creo en ninguna de ellas, pero una profetisa, apóstol, no sé cuántos títulos tiene, diciendo que la persona que no diezme va al infierno. Mis hermanos, eso no aparece en la Biblia en ningún lugar. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, el diezmo no es de carácter obligatorio. De hecho, no hay un pasaje que asevere que la iglesia diezmaba. No aparece. Le reitero, si usted tiene como referencia el 10%, está bien, hágalo así. Pero cerciórese de que usted está dando el 10% como referencia de su corazón, no porque en la ley se lo exija, porque por carácter obligatorio Dios esté pidiendo en la iglesia. Ahora, ¿debemos dar voluntariamente? Sí. Y ahora es el tercer punto. ¿Qué es la ofrenda voluntaria? La ofrenda voluntaria en el nuevo pacto, ¿qué es? La referencia en toda la Biblia sobre esta ofrenda voluntaria. Ya vimos la ley como primer punto, antes de el diezmo antes de la ley, el diezmo en la ley. Ahora vamos a ver qué es la ofrenda voluntaria, que esa sí pasa al Nuevo Testamento y es la que debe aplicar la iglesia. Además del 23% que Israel daba como diezmo, ellos también practicaban la ofrenda voluntaria, pero también se le llamaban las primicias. No sé si ustedes han oído esa palabra, lo que eran las primicias. Así que el pueblo de Israel daba estos 3 diezmos, pero daban también con ellos las primicias. Ojo con esto, al Nuevo Testamento no pasó este diezmo obligatorio, pero sí las primicias. Pero sí las primicias. Vamos allá. Miren lo que dice Números 18:12. Números 18:12. De aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ellos, bueno, traeréis, o otros pasajes dicen otras referencias. Lo mejor de ellos, lo mejor de esas primicias, las primicias eran eso. Otra manera de demostrar o ver significado de las primicias. ¿Qué eran las primicias? Bueno, las primicias eran 2 cosas. Escuche bien esto, 2 cosas que es la primicia. Y esto debemos nosotros ofrendar con las primicias. La primicia primero era una ofrenda voluntaria. Segundo, era lo mejor que se le daba a Dios. 2 cosas. Era voluntaria y era lo mejor para el Señor. Por eso es que fue el agrado de Dios con la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Él trajo las primicias, lo mejor de sus animales. ¿Qué hubiese pasado si Caín hubiese traído lo mejor? Tal vez Dios se lo hubiese aceptado. Pero considero, algunos comentaristas dicen, y tienen que inferirlo, porque el pasaje no lo dice, que tal vez trajo cualquier verdura, cualquier ofrenda. No, Dios está pidiendo de nosotros las primicias en el nuevo pacto. ¿Qué es? Las primicias es voluntariamente y darle a Dios lo mejor. Lo mejor. Y por supuesto, esa ofrenda o primicia para Dios, la cantidad lo va a determinar tu relación con Dios. Tu relación con Dios. En el Antiguo Testamento
y en el nuevo. De acuerdo a qué experiencia tú tengas con Dios, así mismo vas a dar. Alguien dijo en una ocasión que un cristiano se convierte, pero lo último que se le convierte al cristiano es el bolsillo. Eso es lo último. Se convierte el alma, se convierte la vista, se convierte los labios, uno comienza a hablar diferente, comienza a amar al Señor diferente, se reúne con hermanos en la comunión, todo empieza a cambiar, pero lo último está cerrado con un zipper, es el bolsillo, ese es lo último que se convierte. Pasa así, pero la ofrenda voluntaria que Dios está pidiendo es una ofrenda que lleva a que la persona entregue de corazón, pero que entregue también en esa entrega para adorar a Dios con lo mejor que esté en su alcance. No trata, por supuesto, esta ofrenda ni de cantidad, ni de frecuencia, ni de %. La ofrenda que damos a Dios en primicia habla entonces de actitud, de motivación y habla de calidad de la ofrenda. ¿Qué le estoy dando al Señor? Mire, muchas veces hasta el detalle de ese billete que estoy dando. Usted tiene 2 billetes de A5 y desea ofrendar a Dios uno de ellos y agarra ese que está roto, que está todo rajado y para ese mismo, para salir de él. Hasta la actitud del billete que usted va a dar, eso es importante para Dios. Recuerden, Dios no está pidiendo tu dinero, está pidiendo tu corazón. Por lo tanto, a la hora de ofrendar, esto es un gesto de relación con Dios, como lo son todos los demás, sea la oración, la lectura de la Biblia, el congregarnos como hermanos. La ofrenda es parte de ellos. Es una acción de fe en relación con Dios, donde según la relación que usted tenga con Él, así va a hacerlo de manera voluntaria y en gratitud, no por presión de nadie y menos de Dios. En otras palabras, las primicias es darle lo mejor de lo mejor a Dios. Y otro elemento, no solamente darle lo mejor de lo mejor, sino darle como lo primero a Dios. Llega a nuestra vida la oportunidad de darle. Y yo pregunto, por ejemplo, piense ahora que usted tiene, le llega o le regalan o gana en su trabajo 10 billetes de A100. ¿Cuál le damos a Dios? Y lo tiene así en orden, 10 billetes de A100. Si usted dice es el diezmo, ok, usted desea dar el diezmo, pero ¿cuál de los 10 doy? ¿Cuál ustedes creen que debemos dar? El primero. Amén. El primero. El primero que usted tenga, déselo a Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Pero cuando entonces nosotros resolvemos toda nuestra vida, todo, y después, ¿sabes? Se me pasó Dios. Bueno, el billetico aquel que está por allá, tíralo. No, mis hermanos, tiene que haber conciencia en las primicias de la iglesia cristiana, de que las primicias es voluntaria, pero es un gesto también generoso en gratitud a lo que Dios ha hecho. Y no acepta Dios sacrificios vanos. No acepta Dios ofrendas vanas. Dios quiere que nosotros le demos a Él lo mejor. Otro detalle, Dios no quiere que nadie se entere, solo tú y Él. Es una relación tuya con Él. No, el pastor está chequeando ahora quién da y quién no da, está ahí con una cámara. No, eres tú con el Señor. Y cuando eso ocurre, mis hermanos, que tú no sientes presión de nadie, sino que te sientes libre en la gracia que Dios nos ha dado para darle en gratitud, mire, mis hermanos, usted va a dar más de lo que daba antes. Porque por la ley, usted va a dar lo que, ya cumpliste mes, ya di el 10%, ya cumpliste mes. Pero cuando usted está agradecido a Dios, mis hermanos, todo lo que venga, usted va a estar en reconocimiento de que quiere adorar a Dios con esa ofrenda y apoyar el ministerio. Honrar a Dios, mis hermanos, es esto. Cuando entregamos a Él esa honra también a través de la ofrenda. Miren lo que dice Proverbios 3:9. Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honra a Jehová. Cuando usted está ofrendando, usted no está ofrendando para el pastor. Usted no está ofrendando para cualquier otro líder. Usted no está ofrendando para la iglesia. Usted está honrando a Dios. Por lo tanto, si usted trajo hoy el dinero que dio el Señor, si usted trae el domingo próximo o el día que sea, y su motivo no es honrar a Dios, mi consejo, guárdate el dinero, regresa a tu casa. No lo des. El motivo de la primicia en el Nuevo Testamento, y este es un pasaje del Antiguo, pero era la misma idea, era honrar a Dios con lo que traía. Señor, esto te lo doy a ti. En una ocasión se habla de un suceso, leía yo en un libro, no sé si es real o si es ficticio, pero creo que trae a colación. Pasa un ujier recogiendo los diezmos y las ofrendas.
Y cuando pasa por frente a una familia, hay una niña pequeña que le dice al ujier, ¿puedes bajar la canasta para ofrendar? Y entonces el ujier bajó la canasta. Y la niña cuando vio la canasta dice, ¿lo puedes bajar un poco más? Y percatándose que era una niña tan pequeña, pues bajó entonces un poco más la canasta. Y la niña dice, ¿la puedes poner en el piso? Y el ujier la puso en el piso para salir de aquella niña. Y la niña se subió encima de la ofrenda, del plato de la ofrenda. Eso es lo que quiere Dios. Dios no está pidiendo otra cosa que tu vida. Dios no está pidiendo otra cosa que tu alma. Dios no está pidiendo otra cosa de lo que ya Él pagó en la cruz del Calvario. Y Él no está pidiendo otra cosa de lo que Él no te esté dando. Cuando nosotros le estamos dando a Dios, Dios no acepta migajas. Dios es el rey y dueño de todo. Y nos está dando algo para que nosotros podamos vivir. Pero que con ese algo, lo primero cuando llega ese algo a mi mente, o a mi vida, o a mi mano, o a mi bolsillo, que sea Jehová, que sea el Señor. Si cuando lleva la ganancia de tu salario, de lo que llegue, usted no piensa en Dios como lo primero, aunque usted ofrende todos los domingos, usted está en pecado. Pastor, yo llevo 10 años diezmando, allí sin fallar. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Como Dios como lo primero? ¿O como una ley que si no cumples Dios va a cesar las bendiciones contigo? Ojo con esto. La actitud de las primicias era voluntaria para honrar a Jehová, para honrar al Señor, y era de una manera también de gratitud en el alma cristiana, o en el alma humana. Fuera de los impuestos, la ofrenda del Señor siempre ha sido voluntaria. Fuera de los impuestos del gobierno, siempre la ofrenda del Señor fue voluntaria. Y esto puede sonar muy duro. En nosotros puede sonar muy duro e inclusive puede que alguno piense, pastor, después de este día nadie más va a ofrendar. Bueno, tal vez estén ofrendando o diezmando de manera incorrecta. Y si queremos ser cristianos tenemos que venir aquí, mis hermanos, a lo que dice la Escritura. Aunque nos quedemos el domingo que viene, oye, recogimos $10. Bueno, está bien, cada cual que dé como propuso en su corazón. Esa es la norma. Esa es la norma. Si usted está dando, no, y si me velan o si me miran o si el Señor me añade o no, ya usted está mal, mis hermanos. Que el día de hoy pueda ser un día de un stock y decir, ¿cómo estoy dándole a Dios? ¿De qué manera le estoy dando al Señor? Quiero leer un pasaje del Antiguo Testamento también de ofrenda voluntaria. Miren lo que dice Éxodo 25:1. El contexto de este pasaje es el tabernáculo. Está Moisés está para construir el tabernáculo, pero no lo está construyendo porque él quiere. Dios le dice, construye tabernáculo. Ahora, ese tabernáculo que iba a construir, ahora está diciendo, pide una ofrenda. O sea, que ¿quién pidió la ofrenda? Dios le dijo a Moisés, pide ofrenda al pueblo. Ahora, miren el detalle de la ofrenda en Éxodo 25:1. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Miren la característica de la ofrenda voluntaria. Miren acá. De todo varón que la diere, obligado, con un sable en el cuello. ¿Qué dice allí? Que diere la ofrenda de su voluntad, de corazón, tomaréis. ¿De quién es la ofrenda? ¿De quién es la ofrenda? Dígalo. De Dios. Miren, cuando usted viene a traer ofrenda, no es suya, es de Dios. Por lo tanto, esa es la actitud de la primicia. Yo entonces, voluntariamente Dios me pide una ofrenda para apoyar el área que sea y yo voluntariamente, no con una pistola acá, voy a dar una ofrenda que no es mía. Dios la está pidiendo porque es el dueño de todo y te compró por precio de sangre. Y está diciendo, quiero esa ofrenda que es mía, no es tuya, para la gloria de Él y edificación de su ministerio y su reino acá en la tierra. Entonces, mis hermanos, ¿saben cuál fue el resultado de esta ofrenda que pidió Dios de manera voluntaria? ¿Cuál ustedes creen que fue el resultado? Vamos a Éxodo, capítulo 36, versículo 5. Éxodo 36, versículo 5. Miren el resultado. Y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que hagan. Miren, ¿saben lo que tuvo que hacer Moisés? Los que han leído esos pasajes y han estudiado. Ya no traigan más. Paren, no traigan más. Yo soy de los que considera que cuando las personas se sienten sin la presión de la ley, cuando las personas se sienten sin la presión de los seres humanos que estamos alrededor, cuando las personas se sienten solamente motivados por el Rey que me ha salvado, van a dar no solamente voluntariamente, sino generosamente.
sin presión de nada. Bueno, y si no doy, pastor, es tu problema con Dios, no es problema conmigo ni con la iglesia. Ya Dios tratará con tu vida. Y no tenemos un Dios que es odio tras odio, todo lo contrario, un Dios amoroso que con paciencia va a trabajar con tu vida y te va a convencer. No el pastor, a través de la Biblia Él te va a convencer que lo mejor es darle a Dios las primicias para honrar su santo nombre. Cuando una persona se siente presionada, va a terminar en legalismo. Pero cuando se siente voluntariamente a darle a Dios, pues va a traer entonces la bendición de honrar al Señor y de edificar a su iglesia. Concluimos. Ya trataremos de aterrizar este avión. Mis hermanos, mi interés en esta tarde es no que usted frene su deseo de darle a Dios. No, que usted se vaya de aquí, ay, gracias, que el pastor me justificó para yo no dar nada. No, no es eso. Si usted entendió eso, me expliqué muy mal. No, me expliqué muy mal. La Biblia nos habla que debemos darle a Dios. Pero la actitud en la que le vamos a dar a Dios no puede ser basado en legalismo ni en impuestos obligatorios. Cuando venimos a Dios a darle, le damos voluntariamente en honra a Él y edificación a su ministerio. Por lo tanto, la actitud es la que tiene que cambiar en nosotros a la hora de darle a Dios. Y Pablo le menciona a los corintios la forma en la que se debe dar. Por eso voy a resumir esta parte y concluir. La iglesia cristiana hoy no está bajo el antiguo pacto. Eso tenemos que tenerlo presente. La iglesia cristiana está en el nuevo pacto y nunca fue transferido lo del antiguo pacto al nuevo, sino que el nuevo es un pacto mayor, con mayores promesas. Alguien decía, pero si es un pacto con mayores promesas, pues tenemos que dar más. Si es un pacto de mayores promesas, pues damos más. Lo que nadie se va a enterar, voluntariamente usted va a tener más deseo de darle al Señor. Pero de ninguna manera estamos diciendo que ese dinero que Dios está pidiendo o las cosas materiales es una presión obligatoria, sino que es la respuesta de que reconocer que Dios es el dueño de todo y que con ello voy a darle la gloria y la honra a Él. Miren lo que me dice Pablo en cuanto a las ofrendas del Nuevo Testamento. Recuerden, la palabra diezmo no aparece para la iglesia neotestamentaria. Te lo busca, no va a aparecer. En los evangelios se menciona algunos porque todavía estaba toda la trascendencia judía, pero no en la iglesia organizada por el Señor. Sin embargo, la ofrenda sí. Miren lo que dice. Una de las cosas que hacían, primero los Corintios 16, solamente voy a mencionarlo por arribita, no vamos a leerlo completo, es que lo recogían el primer día de la semana. O sea, como principio, cuando se reunían ellos, recogían ofrenda para el Señor. ¿Qué más hacían? Segundo, daban generosamente. ¿Qué dice acá? Según Dios le hubiese prosperado. En este sentido, por ejemplo, como la viuda pobre, una persona que sea una persona o viuda o que viva de una pensión o viva de un retiro, no va a dar la misma cantidad que va a dar una persona que tiene empresas, negocios o ha hecho buenas economías o Dios le ha bendecido económicamente de muchas maneras. No es igual. Y uno puede decir, por eso es el diezmo, para que éste dé la misma cantidad que aquel. No. Si Dios, como en el caso de William Colgate, él tuvo la lucidez de decir, ya Dios me ha prosperado tanto, que tengo tanto para vivir, pues dele a Dios, mis hermanos. Dele a Dios y las puertas del cielo se van a abrir en bendiciones. No porque sea de carácter obligatorio, sino porque Dios prometió bendecir a los suyos. Esto no es evangelio de la prosperidad. Yo odio el evangelio de la prosperidad. Pero de que Dios tiene cantidad de promesas que dice que nos va a bendecir, sí. Pero la actitud de cuando nosotros estamos recibiendo esas bendiciones de Dios también es importante para rendirle a Él. Debemos dar generosamente, mis hermanos. No ser mezquinos. Somos muchas veces mezquinos. Y agarramos el dinerito y decimos, este es mío, que nadie lo suelte. Como el niño en el barrio cuando tenía el balón de soccer y no me lo llevo, es mío, y no dejaba jugar a nadie. Bueno, así pasa también muchas veces con lo que Dios te está dando en bendición. Tercero, dar voluntariamente. Dice el pasaje en 1 Corintios 9, y den de corazón. Dar de corazón. ¿Qué significa dar de corazón? Que nadie te presione, tú solo con el Señor en oración y alabanza, le dice, Señor, quiero darte esto a ti. Esa ofrenda, aunque sea $1, vale más que usted esté presionado y diga, tengo que dar 100, porque si no, yo tengo que dar 100. No, dé el dinero que usted propuso en su corazón con Dios, pero dé generosamente, dé en abundancia para el Señor, no para otro. Cuarto, dice que daban con alegría. Si lo que usted entiende que debe darle al Señor, lo está dando así, me quitaron mi dinero. No, mire, no lo dé.
no lo dé. Dios quiere que usted con el Señor dé la cantidad que usted puso en su corazón voluntariamente, pero de manera alegre, con gozo. Cuando usted traiga la ofrenda, no mire con mala cara al hermano que está recogiendo la ofrenda, como si estuviese sacándole del bolsillo el dinero. No, usted está dándole a Dios. Por lo tanto, mis hermanos, debe dar alegremente y con gozo. ¿Saben por qué? El pasaje de 1 Corintios 9 dice, Dios ama y bendice. ¿A quién? Al dador alegre. No el que está presionado para dar. No el que está con cara triste porque tiene que dar $10. No, Dios ama al dador alegre. ¿Con qué cantidad Dios ama al dador alegre? Con la que propuso en su corazón de manera voluntaria. Entonces, quitémonos todo el legalismo del Antiguo Testamento de, ay, ¿y Dios cómo me estará midiendo si este mes nada más que pude dar $20? ¿Qué hago? No, mis hermanos, ese no es el Dios que creemos. Ese no es el Dios de la Biblia. Es un Dios de amor que te está diciendo voluntariamente, ven rendido a mí y da de acuerdo a tu corazón, alegremente y voluntariamente. En fin, debemos dar a Dios, mis hermanos, para su gloria. Debemos dar a Dios para el ministerio. Debemos dar a Dios, pero cada quien en su vida. Porque la ofrenda que damos a Dios en el nuevo pacto es un acto de fe y de relación con Él. Donde nadie, mis hermanos, tiene el derecho de meterse en la vida de quien está ofrendando, ni tocar el bolsillo, ni las condiciones económicas de nadie. Es una ofrenda voluntaria. Por supuesto, como acto de fe y de relación con Dios, por lo general, cuando comienza uno a dejar de ofrendar a Dios, el problema no es con la iglesia ni con él mismo, es su relación con Dios. Porque aquel que ama lo que Dios ha hecho en su vida va a querer seguir dándole en honra al Señor. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea toda la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Señor, estamos delante de tu presencia reconociéndote a ti, Señor. Tú eres el dueño de todo. Eres el dueño del universo, Él es el dueño de nuestras vidas, de nuestras posesiones, de nuestro dinero, de nuestro tiempo. Eres el dueño de todo, Señor, y hoy lo reconocemos delante de tu presencia. Pero suplicamos, Señor, que perdones cuantas veces hemos sido mezquinos de no darte a ti generosamente, con tanto que tú nos has dado, Señor. Nos has dado a tu Hijo. ¿Qué ofrenda más grande? Tú fuiste el ejemplo de la ofrenda más grande, de la ofrenda más preciosa, de la ofrenda máxima. La diste tú para nosotros, Señor. Perdónanos porque tantas veces te damos miseria, te damos migajas. Ayúdanos a ser generosos en la ofrenda, Señor. Ayúdanos a dar voluntariamente y no por la esclavitud de la ley. Ayúdanos a dar con alegría porque tú amas al dador alegre, Señor. Ayúdanos a ofrendar de manera correcta porque ese es el tipo de ofrenda que tú te agrada, Señor. Gracias por esta tu iglesia. Y lo ponemos en tus manos reconociendo que a partir de hoy no nos frenaremos a dar, sino todo lo contrario. Daremos con más gozo, daremos con más alegría. Daremos, Señor, para tu gloria y para tu honra.